Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de Transformación, el podcast de ChangeWolf donde exploramos cómo las organizaciones enfrentan los desafíos del cambio y transforman su cultura. En el capítulo de hoy, Marcas con Sentido, exploramos cómo una marca puede convertirse en un reflejo de su entorno, de su gente y de su tiempo. Porque transformar no siempre significa inventar algo nuevo, a veces significa escuchar con atención, mirar con empatía y contar historias que ya habitan en el corazón de una cultura. Hola, soy Nico Meunier, diseñador estratégico de Fruta Global, apasionado por la aventura, la naturaleza y sobre todo por las buenas conversaciones que nos transforman. Hoy nos acompaña una de estas mentes que transforma desde lo local con impacto global. Juan Manuel Bermúdez es cofundador y director estratégico de Marca Lima, un estudio creativo que viene dejando huella en la forma en que las marcas se conectan con la identidad, la cultura y las personas en América Latina. Desde su visión, Juanma apuesta por construir marcas con sentido, que trasciendan el marketing tradicional para convertirse en motores de cambio cultural. Su enfoque combina estrategia, creatividad y una profunda sensibilidad por el contexto en el que las marcas habitan. Con una mirada aguda, humana y provocadora, nos invita a repensar el rol de las marcas en nuestra sociedad, no solo como vehículos comerciales, sino como narradoras de historias que nos inspiran, nos representan y nos movilizan. Bueno, bienvenido Juan Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Primero, quería que te presentaras un poco, que nos contaras un poco sobre ti, sobre quién es Juan Manuel. Cuéntame. Juan Manuel, ¿quién es? ¿Así en tercera persona o en primera? Elige. Bueno, yo soy una persona de Lima, tengo ya casi 45 años, soy de los 80s, nacido en los 80s en Lima, la capital de Perú, en una ciudad bastante compleja, lo cual ha definido bastante mi recorrido de vida, mi recorrido creativo y laboral. Entonces, trabajo principalmente con la temática de la ciudadanía, de lo que significa ser limeño, a través de una plataforma ciudadana y una agencia de comunicación llamada Marca Lima. Estoy casado, tenemos gatos, perros y vivo felizmente también con mi madre, a quien la tengo con vida. Vivo en un distrito central de acá de Lima y soy una persona que tiene todavía mucho por aprender, sobre todo la paciencia y no ser tan idealista. Qué bueno. Oye, yo creo que luego vamos a entrar un poco sobre ese tema. Cuéntame sobre Marca Lima, cómo nació, cómo se fue formando. Marca Lima nació, tiene bastantes puntos de nacimiento. Creo que el punto más simbólico es la aparición del símbolo. Yo por aquellas épocas era un chico de veintitantos años que no encontraba su camino en cuanto a lo laboral o en cuanto a lo, sobre todo, vocacional. Y lo único que siempre me gustó, al no ser buen estudiante nunca en el colegio ni en las carreras que intenté en las universidades, era dibujar. Me refugiaba mucho en el dibujo. Entonces, por una época en la que yo comencé a dedicar al arte, donde conocí a mi esposa en la escuela de teatro, era un trayecto muy largo desde un distrito del este de Lima hasta el centro de Lima. Eran como 2 horas en transporte público. Y esas 2 horas eran bastante aburridas y yo renegaba bastante de mi ciudad por la infraestructura precaria y servicios que hasta ahora son bastante caóticos, después de 25 años casi. Entonces, no me quedaba otra más que refugiarme dibujando lo que veía alrededor. Y me gustaba mucho dibujar los techos porque encontraba una morfología bastante interesante, caótica y que de alguna manera reflejaba lo que sentía dentro de mí, ¿no? Un afán por ya no ver eso y ver algo más ordenado, tener menos caos, salir de ello y decir, ¿cuándo saldré de esta ciudad? Me siento como una cárcel, pero de todos modos voy a ver cómo va mi camino para adelante. Entonces, acumulando esos dibujos, vi para atrás cuadernos y cuadernos llenos de un montón de siluetas de la ciudad. Avanzando un poco la historia, me mudé a la casa de unos artistas y gente dedicada al activismo social, en donde yo habité una azotea y seguí con la idea de pintar azoteas. Y se me fue dando como un tema
de motivo, ¿no? Mi motivo, mi tema era pintar azoteas. No había personas, solo había siluetas, había ganchos de colgar ropa, había tanques de agua, había formas, había contraluces y todo esto. Entonces estaba ahí ensimismado dibujando esto, hasta que un día me encargaron, para esto en esta casa llegaban muchos extranjeros, personas que llegaban a hacer cooperación internacional a Lima. Bien. Y siempre querían llevarse un souvenir o algo de Lima, pero que no sea necesariamente el clásico souvenir colonial que venden en el centro de Lima, o que de frente estás en Lima pero te venden Machu Picchu o algo. Necesitaban algo, digamos, algo identitario y contemporáneo de Lima. Y por aquellas épocas no encontraban algo así. Y daba la casualidad de que yo tenía muchos dibujos y que estaba haciéndolo en un montón de soportes, y me dedicaba también a, bueno, ¿te quieres llevar un t-shirt, un polo? Entonces les ponía un dibujo de un paisaje de Lima y se lo llevaban. Entonces comencé a tener cierta demanda regular, que para un hippie era bastante bueno el ingreso, pagando un cuarto muy barato. Y en uno de esos pedidos comencé a dibujar un cerrito, que es un cerrito, un cerro muy característico de Lima, o la alegoría de un cerro que se llama el Cerro San Cristóbal. Es un cerro que está casi por el centro de Lima, en un distrito llamado El Rímac, que tiene una cruz en la parte de arriba. Y es un cerro que es lo que llamamos acá en nuestra cultura andina el Apu Tutelá. Antes de que seamos colonializados, antes de la colonia, nuestra cultura, como en todos los países andinos, le rendía culto a los apus. Entonces, los apus, estos cerros, eran como la deidad mayor de la ciudad. Entonces, yo me puse a dibujarlo y quise ponerle la palabra Lima en algún lado. Entonces, agarré una telita, me puse a calarla con un cúter y escribí la palabra Lima con letras cuadradas, como formando una ventana. Entonces, yo no sabía en qué lado lo iba a poner del polo, y en eso tocan el timbre y me llaman y me dicen, Juan Manuel, te están buscando. Entonces, yo salgo apurado a ver quién era, a asomarme a la azotea, y agarro esta telita y la tiro. Y la telita cae encima de ese cerrito. Yo ni cuenta me di. Cuando regresé de ver la persona que me estaba buscando, le dije, sube, era un X más, un artista por ahí, de tantos locos que me visitaban. Y cuando regresé, vi que la palabra Lima había caído formando una composición con el cerrito adentro. Entonces eso me llamó la atención, lo vi y dije, wow, esta imagen está buena. Me quedé viéndola por bastante rato, como que acomodándola, y de pronto la persona que me estaba visitando ya estaba detrás de mí y me dijo, qué potente. Volteé y le dije, sí, ¿no? Es verdad. Y desde ese momento, por muchos años, lo que hice fue darle duro a un símbolo que encontré de manera casual, que englobaba mucha semiótica de lo que es nuestra ciudad en esa época y hasta ahora. ¿Y por qué me atrevo a decir términos como semiótica? Porque yo vivía muy cerca y rodeado de artistas, de antropólogos, de sociólogos, de curadores, y Sí. todos se permitieron, de alguna manera, estudiar, analizar y hasta exotizar la imagen. Entonces, escribían, Juan Qué Manuel bueno. tiene un estudio visual sobre la arquitectura contemporánea de Lima con 3 símbolos principales: la columna de construcción con fierros hacia arriba, que representa, ¿cómo se llama?, la autoconstrucción de una ciudad con ausencia de Estado; en medio el tanque elevado de agua que nos recuerda que somos un desierto, pero sin agua para las masas; y por supuesto el sincretismo cultural de la Cruz con el Cerro San Cristóbal, del colonialismo sobre los apus que antes nos tutelaban, etc. Entonces, ellos como que al ver esto, hubo una retroalimentación no solicitada que me empoderó bastante, porque recuerda que yo era un hippie que dibujaba, estudiaba teatro, me botaron de la escuela de teatro y seguí dibujando para subsistir y pintando. Entonces, como que me hicieron, me hice, me creí yo a mí mismo que esto podía tener un recorrido, y comencé a darle duro. Darle duro acá es trabajar bastante, acomodarlo, pulirlo, ver sus usos, en qué plataformas lo pongo, en qué soportes los pongo, en Sí. lienzo, sigo pintando cuadros, sigo haciendo esto, lo otro. Así que eso me llevó poco a poco a la calle. Y Y comencé todo el una tema. pregunta, ahí te quiero parar un momento, sobre todo porque, a ver, elegiste el arte como soporte, ¿cierto? Tiene mucho poder, pero hay otras maneras también de reconocer
el paisaje urbano, etcétera. ¿Por qué elegiste el arte en particular? ¿Qué crees que tiene el arte que te ha permitido llegar a ese momento? No sabría decirte qué, porque no conozco otra manera de ganarme la vida. Después, encontrando un modelo de negocio en el recorrido de la biografía de Marca Lima más adelante con la comunicación, que tiene mucho de arte, Ujú. no encontré, a mí no me quedaba otra, Nico, que dedicarme al aspecto creativo y al arte. Intenté como 3 o 4 carreras en las cuales fracasé totalmente, no pasando de los 6 ciclos de estudio. En unas 2 ciclos, Perfecto. en unas 3 ciclos. En el colegio fui un pésimo estudiante, no podía concentrarme, estaba muy distraído. Creo que eso ahora tiene nombres o diagnósticos. La verdad es que ahora no sé, seguro he tenido algo que me permitía siempre estar en las nubes y nunca estar en la atención del profesor. Mis cuadernos estaban vacíos de los contenidos de las clases y siempre estaban llenos de dibujos. Mm. Entonces, cogí lo que tenía, lo que me entretenía y lo que me daba paz. Entonces, en realidad, era el único recurso que tenía. Nunca tuve como opción, oye, hagamos esto de otra manera, porque era lo que tenía a la mano. Y, Sí, y ese total. es, y por eso fue el arte. Pero el arte tuvo un límite. Y a eso voy con la historia esta de Marca Lima, ¿no? Eh, pasé al arte urbano pegando carteles del símbolo y sembrándolos por todos los lugares, como quien hace Inception en la memoria colectiva de mi ciudad, no solo con carteles, sino murales, stickers. Entonces tú podías pasar por cualquier puente vehicular, mmm, o puente peatonal en el tráfico terrible de Lima y obligatoriamente ibas a levantar la mirada y ibas a ver ese símbolo y ibas a decir, ¿qué es eso? O qué interesante, o no me gusta, o me encanta, ¿no? Entonces, lo puse en tantos puntos dentro de Lima que le fue quedando en la memoria a las personas. Entonces yo salía de madrugada en bicicleta o en el carro de un amigo a pegar carteles pintados a mano por toda la ciudad. Entonces, no sabía por qué lo hacía, no tenía un plan estratégico, nada. Yo solo Exacto. sabía que mientras Es- no tuviera galerías de arte, porque para eso también tienes que tener networking, cierto tono de piel y apellido en mi ciudad, entonces, que yo no tengo, entonces, mi galería comenzó a ser la calle. ¿Qué buscabas con eso? Porque es un poco una acción de guerrilla, de recorrer las calles en la noche, pegando carteles, pero con un fin un poco incierto. Es como, de alguna manera, comunicar todo este mensaje. Por un lado, ¿cuál era el mensaje? Y luego, ¿qué querías conseguir? También son preguntas, yo creo, interesantes. Esa época, para mí, la estrategia ni siquiera existía como definición. O sea, o saco esto de mi casa que estoy pintando o me vuelvo loco. ¿Y dónde lo voy a sacar? Si no, no me lo están comprando porque ya no vivo en esa casa donde vienen turistas. Mm. Soy flojo para vender, no voy a ir a ferias a vender cosas. Vamos a la calle, ¿a qué hora? De madrugada, en donde ningún serenajo, ningún policía me va a atrapar. Entonces ahí fui tomando una adrenalina especial, una mística alucinante que me volvió un poco adicto a salir y a sentirme especial, a sentirme un Banksy cholo peruano, viviendo su propia aventura. Cero estrategia. Pero al darme cuenta de que al día siguiente, cuando ya iba con una buena cámara a hacer lo que yo llamaba la cosecha Mm. audiovisual de esa guerrilla en las mañanas, con la ciudad llena, con muchas personas apuradas, pasando de costado por un puente, atoradas por aquí, con muchos gestos, en composición con el logo, es donde yo tuve el efecto wow y dije, esta es la marca de mi ciudad. Entonces, esto no tiene que ver conmigo, esto es de la gente y está en composición. Es la etiqueta que necesito mostrar para que la gente de alguna manera voltee y encuentre una identidad contemporánea de Lima. Por ahí fue avanzando la cosa, ya me formaba discursos dentro de mí, seguía teniendo estos amigos curadores a quienes yo no podía pagar y que de buena fe me seguían escribiendo y analizando, me invitaban aquí, y así fue como me comenzaron a invitar a galerías de arte. Por fin, tuve que comenzar por la calle y para comenzar a exhibir, a exponer en exposiciones colectivas en las principales galerías de mi ciudad.
Incluso me han llevado esa época me llevaban trabajos a Miami, a Buenos Aires, a galerías, gente que sabe recorrer arte y bueno, las pone Sí, ahí. sí. Entonces, y uno que otro lienzo me lo compraban y con eso pues podía vivir 2, 3 meses tranquilo, porque aún tenía una vida bastante austera y soltero, ¿no? Entonces, eso me fue mucho más empoderando, reafirmando, pero también a falta de referencias, me sentía, o sea, lo que hace el arte en una ciudad como esta tiene el techo tan bajo en cuanto a networking, galerías y todo, que a un tipo como yo se le puede inflar el ego muy rápido. Entonces solo me estaba inflando el ego y estaba tomando mucho vino y ya tenía prensa y me invitaban a algunos programas, salía en algunos artículos de revistas y de periódicos. Mi familia estaba muy orgullosa porque nunca dio un centavo por mí, por lo flojo que era. Entonces ya era todo como un hype y una transformación de qué bien apostarle este símbolo y volverlo mi tema de trabajo. Hasta que pasó lo más maravilloso que pasó en la vida, que es la coherencia y que vino del lado de Eli, que es mi esposa, y que me conoció, nos enamoramos en el momento en que yo ya tenía cierto éxito o recorrido en este pequeño mundo del arte, de las galerías y un poco de prensa en Lima. Y es ahí donde yo ya estaba como que, claro, me invitan a exponer a todos lados, pero no me pagan. No me pagan ni siquiera los materiales para hacer una escultura. No Mm. me están comprando los lienzos seguidos. Entonces, está bien como tema, pero no está bien como sustento. Es ahí donde, gracias a Eli, ya novios casi por casarnos, le dimos la vuelta al asunto y dijimos, esto no tiene que ver contigo, no tiene que ver con el autor. Está bien que ya hayas hecho todo este trabajo, pero esta marca es de la ciudad, no es tuya. Tú eres un pretexto que le dio recorrido, lo armó, pero le pertenece a las personas si es que se llama Marca Lima. Porque, Buenísimo. güey, yo no le puse Marca Lima. Yo subía las fotos a un Facebook llamado Lima Arte Urbano y la gente comentaba y escribía Marca Lima, Marca Lima, Marca Lima, porque por esos años, casi al mismo tiempo, se lanzó la marca Perú, que nos dio a conocer internacionalmente en el aspecto turístico. Entonces la gente no sabía cómo definir esa palabra Lima con ese cerrito en una foto, en un puente, en algún baño público, en algún lugar, y comenzaron a decirle Marca Lima. Y ellos Y es mismos lo nombraron, ¿no? todo, sí. Entonces, es un nacimiento bastante que hasta ahora me sigue impresionando porque fue bastante orgánico. O sea, yo lo que he hecho es empujar, empujar, empujar algo que salió, como te cuento, desde la anécdota en esa azotea hasta esa época y hasta hoy. De alguna manera eres un canal para esta marca. Total. Sí, el que lo fue llevando a la práctica. Pero es interesante como al comienzo decías, estabas en ese bus un poco angustiado, en ese caos, en ese tráfico, en donde decías, quiero salir de aquí, pero a su vez estás transmitiéndole algo muy, muy bonito, ¿ya? Estás representando esta imagen de Lima con toda la silueta, desde el cerro hasta la torre de agua. Lo estás representando de alguna manera muy, muy cercana, muy conectada a la gente, al cotidiano. ¿Cómo veías eso, esa contraposición entre lo que esperabas y lo que estabas encontrando? Mira, no tenía ni tiempo para pensar en eso porque al ser un tipo que soy muy idealista y muy disperso y siempre estoy pensando como que en el futuro. Esa vez ya me tocaba pensar en el futuro, porque Mm. decía, ¿qué significa entregarle la marca a los demás? Y gracias a Eli fue que comenzamos a contar historias de las personas, despegar el objeto del autor y entregárselo a las personas que construyen una mejor ciudad. Seguir la lógica de los héroes locales. Ellos son los que tienen la etiqueta de marca Lima y los que les dan el significado al símbolo, los que a través de sus valores y de su trabajo, desde sus pequeñas trincheras, casa, empresas, emprendimientos, desde ambulantes hasta gerentes, obviamente nuestro nicho fueron los emprendedores socioambientales, sociales, Bien. activistas, personas que estaban más de la mano, pero comenzamos a crear también una curaduría que rompa estas barreras sociales que son, ¿cómo se llama?, inevitables, que nos separan y nos fragmentan un montón, y comenzamos
mostrar historias de personas que viven en un distrito muy acomodado, la siguiente semana una persona de un distrito muy pobre, y comenzamos a modular qué había entre ellos y a crear una parrilla de contenidos que hasta el momento pues puede sobrepasar las 600 historias de personas, ¿no? Y de tanto contar historias comenzamos a crear un tejido social en donde llegó nuestro primer voluntario, de manera orgánica también, tocando la puerta y diciendo, yo quiero ser parte de esta marca, dígame qué puedo hacer, tengo experiencia en voluntariado. Y yo no tenía nada de experiencia en voluntariado, cero, hasta ahora no lo comprendo mucho, me gusta pagarle a la gente, pero eso es porque soy esencialmente transaccional. Entonces, y vengo de un know-how así, pero me pareció sorpresivo ver que llegamos a tener hasta 200 voluntarios que trabajaban para estos emprendedores. Teníamos sesiones de trabajo en donde juntábamos un montón de gente que los sábados trabajaba para un montón de agencias, compañías, empresas, sus propias empresas, y los sábados que juntábamos en las sesiones de Marca Lima trabajaban para los emprendedores que necesitaban un abogado, un contador, un brand manager, un artista, todos. Entonces se volvió una sinergia tan hermosa, tan bonita, que yo no lo podía creer. Entonces ya fui tomando pasos al costado y dije, bueno, Eli facilitaba esas sesiones como buena diseñadora estratégica. Llegaba también gente como Raiza, que también ayudaba, facilitaba, venía con otros emprendimientos. Entonces había gente muy capa que no solo llegaba con la necesidad, sino llegaba con el aporte de qué darle al otro a través de un conjunto de encuentros que estaban etiquetados por Marca Lima, sesiones Marca Lima, voluntariado Marca Lima. Entonces eso duró como 2 años, ayudamos a 37, 38 emprendimientos que ahora han escalado, o los que no han desaparecido, que son, gracias a Dios, los menos, han escalado de una manera alucinante. Sí. Entonces, eso fue lo que le dio otra dimensión social a Marca Lima como plataforma ciudadana. Y le llamamos plataforma porque allanaba el terreno de una manera horizontal entre la marca, nosotros, las empresas y las comunidades y los emprendedores, todos de una manera horizontal. Perfecto. Oye, pero por lo que entiendo, ya en ese momento de Marca Lima ya habías dejado la marca o la primera marca como tal. Ya el sello lo habías dejado, ya se trataba de una cosa mucho más grande ahora. El sello era un pretexto para seguir etiquetando la comunicación. Ahora ya todo se trataba del significado y de las acciones. Y en esa resignificación, porque muchos de los elementos que estabas recogiendo desde el inicio, desde los edificios no acabados, por ejemplo, con las vigas, con las columnas estas no acabadas o la torre, son significados cotidianos o son elementos cotidianos que de alguna manera uno no le presta mucha atención hasta que se resignifican de alguna manera, ¿ya? De alguna forma se vuelven una identidad, ¿ya? Antes era un objeto, algo que cumplía una función, pero no le presta mucha atención, pero luego ya tiene un significado tan potente que bueno, se lo lleva como, se lo percibe como una marca. ¿Ya? ¿Cómo ves esa transición entre una cosa y otra, entre lo cotidiano y llevarlo a algo más significativo? Mira, a mí todo me ha cogido por sorpresa. Si bien es cierto, le he metido mucho trabajo, se ha dado de manera orgánica también pasar a tener respuesta de la gente y que de pronto tengamos 100, 200 voluntarios. Y también como que dejemos de tenerlos, porque teníamos que atender un negocio. Y un negocio se volvió esto cuando, al contar un montón de historias y ayudar a un montón de gente, al igual que en el momento del arte, ya, qué bonita está esta historia, pero no está siendo sostenible. Es cuando las empresas comenzaron a decir, cuenta también mi historia, yo también soy agente de cambio. Yo también, yo también construyo la Lima que tú quieres. A ver, bueno, conversemos. Y es así como comenzaron a llegar empresas y nosotros íbamos también a mostrar nuestro discurso muy romántico, muy de plataforma ciudadana, la marca ciudad autoconstruida por los ciudadanos, y la gente no nos entendía. Salíamos con selfies, con abrazos, pero nunca convertíamos negocios. Hasta que nuevamente con Eli dijimos, esto es tan sencillo como ponerle un nombre que entiendan a esas personas que nos podrían dar trabajo.
y los comenzamos a llamar Agencia de Comunicación Social. Entonces, cuando nos comenzamos a llamar Agencia de Comunicación Social, fue que las historias y la vinculación con las empresas fue dándose de manera natural, entendible, y comenzamos a comunicar su impacto social y a relacionarlos con las comunidades de impacto con las que nosotros teníamos relación. Porque vale decir que en varios años hemos estrechado lazos no solo con el ecosistema del emprendimiento social, sino también con organizaciones sociales de base como Ollas Comunes, defensores ambientales y muchos colectivos. Entonces, empresarios muy visionarios, entre ellos uno, vio el potencial de Marca Lima como mediador o mediadora, Sí. la verdad es que no sé cuál es su género, entre las comunidades que están resistentes a tener una comunicación horizontal con las marcas, y las marcas con estas comunidades que piensan que solo quieren recibir cosas y no quieren tener una relación de sinergia. Entonces, este empresario, esta persona con un cargo alto en una empresa de vía de concesiones, tuvo esa visión y dijo, por aquí es, Juan Manuel, necesito que crees una marca que nos vincule mejor con esta comunidad y que entienda sus necesidades, pero que llegues como Marca Lima y que te sientes a ver cuáles son los puntos de encuentro entre nosotros y ellos, porque cuando ellos van o tienen una mano estirada para recibir plata o una mano atrás en donde te van a meter piedras a una camioneta, porque así de crudo como suena es y así de polarizado es. Entonces nosotros con mucho riesgo y contratando gente muy cercana a nosotros con valores científicos sociales que resonaban mucho con los valores que ya veníamos construyendo, armamos equipos bastante interesantes y tuvimos varios casos de éxito vinculando a empresas con comunidades, con sus comunidades de impacto. Y así comenzó el recorrido de los principales servicios de Marca Lima como agencia de comunicación social. Luego fuimos diversificando, un montón de storytelling, un montón, eso es lo que, o sea, nuestra manera de contar y hacer llegar las historias es lo que nos sigue dando de comer. Entonces, es así como adquirimos la dimensión de una plataforma, de una agencia de comunicación que sostiene los valores de una plataforma ciudadana cada vez más disipada en el tiempo, porque la fotografía actual del momento de Marca Lima es atender a esos agentes de cambio que trabajan dentro de organizaciones, dentro de empresas, que tienen una gran capacidad y gran capital para tomar decisiones que afectan a millones de personas. Ahorita no somos lo suficientemente solventes como para estar comunicando ciudad por nosotros mismos. Por nosotros mismos, contar ciudad es un costo que impacta demasiado en nuestra pequeña planilla como empresa. Entonces, porque tenemos que hacer branding propio, tenemos que hacer una publicidad, tenemos que estar en el top of mind de estos decisores, sí, y ayudando a las causas sociales que ayudamos. Si bien es cierto, ya no tenemos un voluntariado, trabajamos con ollas comunes, trabajamos con productores agroecológicos, trabajamos con organizaciones sociales de base, ayudándolos en cosas que necesitan muy puntuales y que podemos nosotros resolver. ¿Tenemos que estar contando eso todo el rato y publicitándolo? Deberíamos, pero es caro y nos toma tiempo. Tenemos que atender clientes. Y esos clientes que quieren comunicar sus buenas acciones. Estaría bueno comunicarlo, sí, pero por el momento es caro. Entonces tengo que atender a esas personas decisoras dentro de estas organizaciones. Ya no puedo atender a la población entera, porque por más de que me haya dado cientos de videos bonitos, altísima interacción cualitativa, en TikTok sobre todo, es caro mantenerlo. Ahora, en esta etapa, hablamos con personas con las que podemos hacer negocios para recuperar el momento en que Marca Lima tiene esa fuerza de ser plataforma ciudadana, porque a estas alturas ya no es un niño, ya es una adolescente más grande y que requiere más gastos para la dimensión que merece, que merece su comunicación, el nivel de su comunicación, que tiene mucho rasgo inevitablemente político por los valores, ¿no? Pero bueno, son cosas que terminan cayendo por su propio peso. Todavía yo no quiero pensar en cuáles serán las nuevas dimensiones de Marca Lima. Al comienzo decías que te proyectabas mucho, que siempre mirabas al futuro para saber cómo iba a impactar, etcétera. Ahora ya te vas frenando, ¿no? De alguna manera.
que la vida te golpea. Y el año pasado, y esto es interesante, ¿no? Antes, sobre una época por el medio, siempre estaba ocultando estos errores y dando una imagen mucho de progreso, de qué bien nos va, y callándome los errores estratégicamente, cuando pensaba que eso era estratégico, en realidad no lo estaba tan bien, no lo estaba haciendo tan bien. Y en realidad, el hecho de mantener unas planillas grandes, bueno, grandes para una MIPE como nosotros, es casi 20 personas. Entonces, de pasar de eso a 10, a 12, después de pandemia, tener 8, y después quedarnos con 4 personas y tener a todos por fuera de planilla, por recibos por honorarios, es para nosotros ha sido un aprendizaje muy duro y sobre todo en plata, en riesgo de dinero, ¿no? Entonces, entendiendo desde dónde viene, ¿no? No hay accionistas, no hay un directorio, no hay nadie más, es una empresa familiar de una pareja de emprendedores. Entonces, y uno de ellos yo le doy el 100% de tiempo. Entonces, por algún tiempo Eli le daba un 10, 20% de tiempo y de ahí, de ahí, para el bien de la economía de ambos, ella tiene que tener un trabajo dependiente con cuestiones que tengan que ver con el mismo ecosistema de Marca Lima para que haya sinergias, ¿no? Perfecto. Pero actualmente, y con los aprendizajes que hemos tenido, con el tema económico, es importante repensar las cosas y no ser tan idealistas, ¿no? Hablo por mí, en realidad, Eli no, Eli es muy, Sí, sí, sí. siempre fue Sí, entiendo. creo que nuestro complemento es que ella es bastante asentada, tiene los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Yo estoy aprendiendo a la fuerza a tenerlos, porque en realidad mi naturaleza siempre es pensar y proyectarme a qué podría hacer esto, pero Mm, bueno, hay que atender el día a día. Genial. Oye, Juanma, cuéntame un poco, volviendo un poco a los voluntarios, etcétera, eh, se sumaba mucha gente a estas iniciativas, a este movimiento, vamos a decir, eh, por lo que entiendo, por ese poder que tenían de contar historias, de esa narrativa, de empoderarlos, de ilusionarlos y le daban energía a estas personas para que se sumen a la causa de ustedes. Y de ahí se fueron sumando también empresas como para que ellos mismos puedan tener algo de eso también, que tiene sentido. ¿Cómo muestro mi impacto en las diferentes acciones que tengo, etcétera? Eh, pero ¿cómo crees que se puede replicar eso mismo, pero al interior de una empresa, al interior de una organización? Porque muchas veces uno puede pensar que las organizaciones dicen, oye, no sé cómo empoderar a mi gente, no sé cómo llevarla de la mano para que realmente ellos mismos se crean el propósito de este movimiento, de esta empresa. ¿Cómo lo podrías replicar? ¿Cómo podrías transferir todo eso que has aprendido hacia el interior de una empresa? ¿Cómo se te ocurre que podría ser? Cuando he intentado no he podido. He tenido hasta casi 20 colaboradores dentro de la empresa y he intentado tener una cultura, siendo una pequeña empresa, naciendo desde un ideal tan bonito, tan romántico, tan empoderador, en el momento que tal vez en esa época no tuve, prepandémica, no tuve las herramientas suficientes de liderazgo para poder lograr eso dentro de mi organización. Pero en el momento que lo intenté, el factor transaccional y no poder tener satisfechos al 100% con el tema transaccional a la gente, no me permitía, no me permitía sostener el discurso de cultura interna, de involucramiento y de voluntariado. Para mí está totalmente diferenciado el hecho de lo que es ser un voluntario y ser un trabajador. De ¿Mm? hecho, yo me esforcé por mucho tiempo y acompañé a 2 o 3 voluntarias que trabajaron de manera voluntaria, valga la redundancia, comunicadoras para Marca Lima, que hicieron muy lindos videos, muchas fotos, muchos recorridos, muchas grabaciones, y yo me esforcé un montón para poder contratarlas en algún momento para que ya dejen de trabajar voluntariamente. Y cuando ellas fueron trabajadoras con un sueldo, en planilla y todo, eh, eran igual de buenas, pero la actitud era diferente, porque la energía transaccional es la que hace esto una batalla alucinante. Entonces, mmm,
yo trato de no aconsejar cosas que no he podido experimentar y que no han sido necesariamente un éxito dentro de mi pequeña organización. Sobre todo cuando mis clientes son empresas grandes de 200 a 1000, desde 200 hasta 5000 colaboradores. Estamos hablando de Sí. empresas de energía, empresas de gas, concesionarias, empresas de construcción, seguros. Entonces, pesqueras. O sea, imagínate yo poder opinar sobre algo así, que es abismalmente mucho más transaccional de mi pequeña época de gerente de planillas, ¿no? Entonces, no tengo la más mínima idea de cómo separar estas cuestiones, porque me ha tocado ver, y he sido muy escéptico con los, este, con los famosos intraemprendimientos o voluntariados corporativos, ¿no? Claro, tengo que atenderlos y les tengo que poner buena cara, pero seguro muchos colegas me escucharán esta entrevista en algún momento y les digo que mentalmente me da urticaria porque no los logro conciliar. Y es algo que a mis 45 años a nivel personal tampoco no logro conciliar. O eres transaccional o no lo eres. Entonces, creo que las empresas que han logrado tener una cultura en donde frases que ya no se pueden decir como somos familia, más que empresa somos una familia, red flag. Ponte la camiseta de la empresa, red flag. Entonces, ahora, y sobre todo ahora con una cultura de cancelación tan grande, en donde con la banderita de la sostenibilidad, todo el mundo la usa y la tergiversa, es mucho más difícil aún. No, es mucho más difícil. Entonces tengo que ser honesto y modesto en decirte que no tengo idea en cómo yo podría replicar las cosas entre alguien que se involucre mucho en la cultura interna de su organización. Lo que puedo hacer es entender cómo funciona una organización a través de cosas que aprendo de mi propia esposa sobre diseño estratégico, cosas con las que investigo y todo, pero nosotros ofrecemos un tipo de comunicación que te acerque a las personas entendiéndolas como una pequeña ciudad. Eso es lo que hacemos. Si nosotros sabemos cómo hablarle a una ciudad de manera horizontal, entendemos que la pesquera X o la empresa de gas X es una pequeña comunidad. ¿Y qué es lo que necesita cada pequeña comunidad? Horizontalidad, ya no verticalidad entre ellos. No hacer la finta de que para una sesión o para una cuestión participativa o algún taller, el voto va a ser igual para todos y que el voto de la puerta funciona igual que el del gerente. Entonces yo trato de decir que eso no es verdad, que no tenemos por qué vender horizontalidad cuando no la hay, que hay que ser lo más coherentes posibles y no vender gato por liebre en el sentido de que por darles ejercicios creativos o entretenerlos con dinámicas que pueden ser bastante interesantes, al final no se termine haciendo lo que digan los gerentes. Mejor es que quede claro que va a ser un proceso vertical y que vamos a hacer ejercicios de suposición horizontales. No sé, pero pienso eso por el momento. Sé que muchas personas no van a compartir la opinión que estoy emitiendo ahorita, pero gracias por darme la oportunidad de decirlo, porque en realidad es una cuestión más de ética y de bases y que está mucho en crisis ahora, ¿no? En cuán coherentes realmente se puede ser desde lo corporativo para involucrar a tus colaboradores y sobre todo tener temas de impacto social hacia afuera, ¿no? ¿Cómo pretendes impactar hacia afuera cuando hacia adentro no los tienes tan contentos y no los escuchas de verdad? Obviamente porque es carísimo. Para mí era carísimo porque soy una MIPE, pero realmente es tan caro para empresas tan gigantes con tantas utilidades, no lo creo, no lo creo. Entonces, hasta ahí nomás me quedo con esos pensamientos al aire que acabo de divagar. Disculpa si es que Sí, no, de hecho te dejé hablar porque me estaba encantando cómo lo ibas contando y cómo ibas conectando esos conceptos. algo sale de la ficción. Sí, no, pero que finalmente me encanta cómo lo dices. Al final es un poco tener esa honestidad y esa humildad de decir, oye, somos así, la transparencia más brutal que puedas tener y decir, somos así y lo asumimos. Y lo que decías tú, hacer esas dinámicas de manera horizontal, ok, podemos jugar un rato a eso,
pero eventualmente vamos a volver a lo que somos. Pero yo creo que esos ejercicios por repetición podrían funcionar de alguna manera. De ahí, mencionaste esas dinámicas, por ejemplo, eh, y te quería preguntar, Marca Lima, ¿qué herramientas utiliza ahora para impulsar esos cambios dentro de estas organizaciones o en las organizaciones que has ido tocando? ¿Qué herramientas utilizas más allá de estas actividades que decías? Cuando hemos querido, muy pocas veces, muy pocas y marcadas veces con algunas ONGs y algunas empresas muy abiertas con motivos en donde se cruzan, se alinean los astros y hay un gerente que tiene visión y que puede apostar por algo así, y cuando recién estaba un poquito en boga las herramientas de diseño, design thinking, diseño estratégico y todas estas cuestiones, incluso con mapas, con visual thinking y con un montón de cosas aprendidas del diseño estratégico, podíamos ofrecer esto y utilizarlo para alinearnos con las expectativas. Primero siempre partimos por alinear expectativas. O sea, para que un presupuesto se acepte, he aprendido con creces de que no solo es el delivery del producto, sino lo que va a pasar en el camino hasta lograr entregar ese producto que muchas veces se queda archivado y que no se ejecuta, pero que en realidad, tristemente, a veces es un pretexto para facturar un servicio, un presupuesto que se tiene que ejecutar, ¿no? O sea, muchas veces las empresas replican algo que critican mucho, que es el funcionamiento de la ejecución de los presupuestos del Estado, donde se tienen que crear pantomimas de ejecución presupuestal sin importar el objetivo, porque se tiene que utilizar ese dinero. Entonces, ¿qué mejor que utilizar ese dinero? Que, bueno, ya vamos a traer gente que haga una hora loca, circos, gentes, activaciones, BTLs. Ah, mira, estos que son diseñadores, que tienen un gran trabajo, que no termino de entenderlos, pero cobran bien, nos puede servir para hacer esto, ¿no? O sea, sé que estoy diciendo cosas políticamente súper incorrectas. Eli seguro cuando escucha esto no va a estar muy feliz, pero, y sobre todo porque se me viene una época en que tengo que hablar mucho con colegas y clientes, ¿no? Entonces, pero yo creo que es mejor, ¿cómo se llama? Ser transparente en ese sentido y tener una mirada crítica y decir, realmente estas herramientas, porque volviendo a tu pregunta, las herramientas eran herramientas de diseño estratégico, que ahora están muy en boga, que ahora te las venden, todo el mundo te vende los cursos, así como te venden las dietas, todos. ¿Eso quiere decir que no tienen valor? No, no quiere decir que no tengan valor. Lo que termina no teniendo valor es el hecho de invertir en ellas y no utilizarlas y no continuarlas, no ejecutarlas, no usarlas, no guardarlas en el cajón y justificar presupuestos. Entonces, ¿a quiénes les va bien? A organizaciones que ni te enteras que hicieron eso hace años y que están avanzando y ni te enteras que lo hacen. Pero ahora empresas medianas, más o menos grandes, quieren hacerlo porque toca hacerlo, pero no por el sentido, ni la continuidad, ni el riesgo que implica invertir en estos servicios, que claro, antes eran mucho más caros, pero ahora están por la competencia mucho más alineados, ¿no? Entonces, sí hemos utilizado herramientas de diseño, pero lo urgente le quita espacio a lo importante. Lo importante es hacer cosas bajo metodologías y con tiempo, encontrando sentido, como el trabajo, por ejemplo, que se Fruta, que hacen muchos colegas de diseño estratégico en varias empresas y colegas que tengo acá también. Entonces, pero siempre va ganando lo urgente. Entonces, lo urgente es, quiero esto para mañana, para ayer, quiero este resultado y quiero que luzca de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros no es que convirtamos o transformemos procesos dentro de las empresas. Nosotros no vendemos diseño estratégico. Nosotros vendemos comunicación social y relacionamiento comunitario. Entonces, si tú tienes como empresa acciones sociales alineadas a ODS o alineadas a campañas de impacto o a cualquier SROI de retorno a inversión social, pero no lo sabes contar porque lo cuentas desde un pedestal en donde eres el white savior y no tienes llegada con tu comunidad, ni siquiera con tu comunidad interna de colaboradores, nosotros somos quienes entramos nuevamente a allanar ese terreno y a contarlo de una manera en que tus propios colaboradores y tu comunidad de impacto te pueda ver recién, porque la gente no se traga cuentos.
¿no? O sea, en realidad, al fin y al cabo y al final de los tiempos, la verdad sobrevive. Entonces es lo que queda. No te van a creer, no te creen. Están comprándose tu pantomima, pero en realidad no están yendo de veras contigo. Y creo que la transparencia y la honestidad y todo eso que tratamos de inculcar en los servicios cada vez que nos dicen, quiero que cuentes esta historia de esta manera, hacemos todo lo posible, antes desde herramientas de diseño, después desde procesos mucho más cortos y después desde, a ver, voy a rebotar con ChatGPT cómo me sale este guión, cómo lo contaría este, y vamos puliéndolo juntos. ¿Te gusta este guión? ¿Te gusta esta manera? ¿Estás logrando de verdad esto? ¿Esto dónde se va a mostrar? ¿Para quiénes es? ¿Cuál es tu objetivo de conversión? Ah, entonces lo contaré de esta manera o cuéntalo de esta manera. Desde lo estratégico hasta lo táctico, ¿no? Porque, o sea, hacemos documentales, ficciones, docuficciones, tengo un equipo audiovisual alucinante. Entonces, eso es lo que nos compete a nosotros. Sí. No somos los gurús de la sostenibilidad, ni mucho menos. O sea, no somos especialistas en algo tan etéreo. Somos el zapatero a tus zapatos. Te ayudamos a contar la sostenibilidad desde la coherencia. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás dispuesto a hacerlo de esa manera? Ok, y tenemos el storytelling y te ayudamos a contarlo. Y eso es. O, ¿quieres hacer algo con una comunidad? Yo tengo una relación con esa comunidad. ¿Cómo estrechamos los lazos entre tú y ella? ¿No? Uh-huh. Sí, pero decías, no trabajo en estrategia, decías al comienzo de la frase, pero finalmente sí que estás tocando varios de estos proyectos que tienen que ir a largo plazo, que se presenta la pregunta de cómo lo sostengo durante todo ese tiempo. Esa emoción inicial que puede tener la empresa, esa chispa de decir, necesito comunicarlo de alguna manera. Sí, puede ser para una campaña o para un comunicado de este mes, pero eventualmente muchos de ellos con esa chispa, querrán empezar a desarrollarlo en el largo tiempo y mantener una consistencia en esas comunicaciones probablemente. Entonces también te toca mantener esa rueda de movimiento, me imagino. Y esa rueda es con personas, ¿no? Más que la camiseta o la etiqueta de sus empresas, es con las personas. Porque eventualmente, este tipo de usuario que tenemos, que es quien nos compra, que es un gerente de mando medio, de comunicación, porque fotos con CEOs un montón, y bueno, ellos viven en una atmósfera distinta. Pero estos gerentes operativos de mando medio, como gerentes de sostenibilidad, de comunicación, de reputación, de gestión social, ellos son nuestro público, son nuestros aliados, son las personas con las que tenemos que conversar todo el tiempo. Y estas personas tienen un cierto tiempo en cada organización y de ahí van rotándose, como quien cambia de equipo de fútbol a quien te hace una mejor oferta. Entonces, lo importante es mantener la relación con esas personas, porque esas personas trasladan sus valores y sus formas a otras organizaciones, que las reciben con otros valores y otras formas. Y ahí entran en negociación. Entonces, buenísimo. Conozco gente y clientes muy, muy interesantes que no han podido ejecutar cosas en una empresa agroexportadora, pero ahora en una empresa de belleza, de cosmética, sostenible, sí puede hacerlo y tiene ¿cómo se llama? Campo de maniobra para decidir, sí, podemos hacerlo así, y es otra cultura la que la recibe. Entonces, al fin y al cabo, son personas que van a terminar trabajando en una u otra empresa, porque las empresas no suelen cambiar de maneras, de formas de hacer. Pagan para querer hacerlo, pero al final no terminan haciendo muchos cambios. En el modesto scope que yo tengo con las que he trabajado, ¿no? Entonces, al fin y al cabo es esta relación con ellos y ellas, ¿no? Estar cerca y ver en qué momento ellos pueden ejecutar cambios y compartir ese estímulo, ese hype, esa chispa, y que siga y que continúe, ¿no? Sí. Y en tu experiencia, ¿de qué depende que una empresa tenga esa motivación de querer hacer esa transformación, ese cambio de esos ajustes, y que otra no lo quiera hacer? ¿Qué hay dentro? Mira, por lo general han sido estructuras tradicionales, ¿no? Tenemos una cultura muy familista en Perú. De hecho, el grueso de empresas tienen esa cultura porque son empresas familiares, de grupos familiares. Entonces, hay un recelo
muy grande frente al cambio y frente a la innovación, ¿no? En donde si voy a tocar innovación es porque me toca ponérmela como un traje y que se sepa que estoy invirtiendo en esto. O saco mi propio laboratorio o creo mi propia cuestión y veo cómo emprendo nuevos productos que pueden terminar funcionando, pero no es una apertura desde el sentido, desde adentro, en donde en realidad vas a poder confiar en los talentos de afuera que pueden venir a quebrar, a sacarte de la caja, como dicen, tu organización y a ponerla en cierto estado de riesgo e incertidumbre para el futuro. Eso es lo que percibo yo. Es un tema cultural, ¿no? Son familias tradicionales. Yo pongo esa comparación. Hay empresas que no, obviamente, hay grupos que no, pero es cuando se olvidan de esa lógica, ¿no? De esa lógica familista, de esa lógica tradicional. Y se permiten arriesgar y tienen muy buenos resultados. Y a estas empresas un poco más tradicionales, de alguna manera, ¿qué les dices tú o qué les dirías? Si ellos están buscando esa constancia, ¿tú qué les dirías para que se transformen, para que evolucionen, para que traigan todo eso que está generando el cambio al final? Escuchen a sus hijos menores y más problemáticos y más llorones, porque en ellos está algo que no quieren escuchar y que y puede que estén viendo el futuro que no quieren ver. Estos hijos pueden ser colaboradores, gerentes, gente de algún departamento a la que no le estás escuchando el sentido de lo que te quiere decir, y creo que es importante abrirse a escuchar y a entender y a arriesgar sobre personas que no leen la vida ni el mundo como nosotros mismos. Hay que darse un espacio para eso. Y no hay que mezquinar estos presupuestos, clusterizándolos junto con marketing y comunicación y recursos humanos y todo junto como un porcentaje ahí, sino hay que involucrar a la gente de finanzas en esa mirada de futuro y en ese pensamiento estratégico. Yo hago el paralelo con alguien como yo, un hijo menor, llorón, exigente, engreído, pero que algo tiene que decir. Esos comportamientos un poco incómodos encierran dentro de sí algo que quiere salir y que es necesario para la familia, para la organización, para la ciudad, para las comunidades. Solo hay que ponerles un poco de atención y entender que hay un sentido detrás de ello, ¿no? Porque no solo tienes que escuchar a la gente que habla bajo la partitura que tú estableces, sino con su propio lenguaje, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Te quería hacer una pregunta. A ver, comenzamos, bueno, Marca Lima, todo esto comenzó desde la ciudad, desde esa representación muy, muy gráfica del perfil de la ciudad. Luego ya ha ido evolucionando hacia colaboraciones, hacia voluntariado, luego hacia empresas y organizaciones. Y te quería preguntar si es que han hecho el retorno hacia la ciudad en algún minuto, porque ya mencionaste ese paralelismo entre las compañías y la ciudad. Las compañías son pequeñas ciudades que se organizan y se conectan entre ellos. Pero sí, te quería preguntar si es que eventualmente han vuelto a plantear algo para las ciudades, si has podido hacer transferencia de conocimientos desde empresas, de lo que has aprendido del rol que han tenido con empresas, hacia, qué sé yo, hacia Perú como país. Sí, o sea, bajo el pretexto de los servicios siempre. O sea, pero bajo el tema de colaboración lo hacemos ya con 2 proyectos en concreto, ¿no? Las organizaciones sociales de base son, como sabes, la base de la pirámide, la gente más necesitada, la gente que sufre más por la ausencia de Estado. En estas organizaciones sociales de base trabajamos con 2, con las líderes mujeres de las ollas comunes, que son organizaciones que no tienen para alimentar a sus familias y se juntan en pequeños nodos a conseguir donaciones, a hacer emprendimientos y a cocinar para alimentar a las personas más pobres del país. Con esa red nosotros trabajamos, se llama la Red Metropolitana de Ollas Comunes. Y también trabajamos con un pequeño grupo, todavía no muy grande, de agricultores
agroecológicos, con prácticas agroecológicas o en transición a prácticas agroecológicas, ergo no utilizan pesticidas, no utilizan agroquímicos, ni nada de estas cosas que nos están atentando un montón a nosotros que compramos en mercados y en supermercados que igual venden todo esto así mal. Entonces, con esas dos bases sociales, nosotros venimos trabajando en proyectos alternos. Uno de ellos se llama Lima 2035. Nosotros ganamos un grant por la época de pandemia, organizado un premio de visiones de futuro en sistemas alimentarios, un premio lanzado por la Fundación Rockefeller y OpenIDEO. Y nosotros ganamos dentro de los 10, dentro de 1.300 propuestas alrededor del mundo, ganamos el top de los 10. Entonces, fue un premio gigantesco en cuanto a visiones de futuro de sistemas alimentarios, y esto permitió a Marca Lima hacerse cargo de la Marca Lima 2035, una visión para los futuros de los sistemas alimentarios en Lima y en Perú, que se está piloteando por el momento en Lima. Entonces estamos muy abocados en torno a los sistemas alimentarios con estas organizaciones sociales de base y trabajando con una coalición de organizaciones, ONGs, y vinculando a algunas empresas para que lo hagan a través de nosotros y no necesariamente directamente, que si bien está bien el apoyo directo, el approach que tienen las empresas es bastante transaccional, es bastante asistencialista. Entonces, yo creo firmemente que zapatero a tus zapatos. Si es que hay organizaciones que vienen trabajando a 20, 30 años desde cultivar relaciones con personas para que no sean partícipes, por más de que sean muy pobres, del asistencialismo, hay que apostar por ese tipo de capital humano que a quien vas a ayudar, a quien te recibe fácilmente herramientas y no donaciones, quienes valoran por encima las herramientas que las donaciones ocasionales o las fotos o la politización que es muy fácil de hacer con poblaciones de emergencia. Entonces, con estas organizaciones nosotros estamos. Es algo que, como te dije hace unos minutos, no publicitamos, no hablamos ni nada. ¿Por qué? Porque no hay un objetivo de conversión tal cual. O sea, ¿qué hago yo contándole a todo el mundo? Yendo en el mismo, hay una jerga peruana que es el autobombo, ¿no? El autobombo es, o sea, qué bueno soy, estoy ayudando a los demás. Entonces, estoy replicando una cuestión que estaría replicando una cuestión que critico mucho, que es ese autobombo de, mira cómo estoy ayudando acá. Acá te lo tengo que nombrar en una entrevista, porque es un material extenso en donde estamos viendo distintas cuestiones que ayudan a entender el sentido de esta cosa rara que es Marca Lima. Pero así por así, entiendo que las empresas tengan que contarlo, pero la cuestión es cómo y desde dónde se cuentan, ¿no? Entonces, de vuelta a tu pregunta, si es que no me he abierto demasiado, es que nuestro sentido y nuestra coherencia de plataforma ciudadana se mantiene, gracias a Dios, intacta por el relacionamiento que tenemos con estas dos organizaciones sociales de base. Buenísimo, genial. Sí, no. A que vean las páginas web, de ahí te las paso, porque hay mucho de innovación, ¿no? Nuestros objetivos están en torno a la sostenibilidad de las ollas comunes a través de micronegocios, viendo mucho de microfinanzas, viendo cómo se hace un poquito de ayuda, pero tipo acupuntura, de herramientas específicas para cada organización, y sobre todo el otro que es el incremento de consumo de proteína en los niños y niñas más pobres de Lima. Y eso es mediante la crianza, el fomento de granjas urbanas. Entonces nosotros trabajamos mucho con una gran empresa que apoya mucho mediante la producción de huevos. Entonces estamos haciendo que las ollas comunes tengan granjas de un modelo bastante innovador a través del alimento proteico de las gallinas de una larva especial que se llama larva de mosca soldado negro. Entonces, yo los invito, después te doy la web, el proyecto se llama Manchay Verde y Saludable. Manchay es un digamos, como que es un asentamiento humano, ya casi un distrito, porque está en el distrito de Pachacamac, al sur de Lima, muy pegado a uno de los 3 principales valles de Lima, que es el valle del río Lurín. Entonces tú ves el encuentro del valle del río Lurín con una zona que muy árida,
sin sombras, sin plantas, con mucha pobreza, sobrepoblada, al costado de un montón de verde, al costado del río, y esta zona le está ganando al verde por todo el tráfico de terrenos y toda esta explosión demográfica, Sí. le está ganando ese valle terreno, y nosotros estamos viendo la sinergia colaborativa entre estos dos lugares, y ahí es donde nace este proyecto de sistemas alimentarios. Buenísimo, buenísimo. Al final, dentro de esos cruces se encuentran esas posibilidades, ¿no? Sí, y lo más caro es el acompañamiento, pero bueno, ese es otro cantar. Ahí tengo que tocar las puertas y espero que esta entrevista sirva para sacar algún fragmento de esas buenas y voluntariosas Buenísimo, billeteras que existen. genial. Oye, y una pregunta. Al comienzo tú dijiste que no, a ver, todo es muy orgánico, ya dentro de Marca Lima, esa evolución, etcétera. Pero ahora, como última reflexión, quería que nos contaras cómo, tal vez no te gusta la pregunta, pero ¿cómo ves este Marca Lima de futuro? ¿Ya? ¿Cómo te imaginas Marca Lima y cómo te imaginas Marca Lima influyendo en esta nueva Lima? ¿Ya? Imagínate, en 20 años, ¿cómo te imaginas a Lima y cómo ha sido Marca Lima que lo ha ido apoyando? Eh, más que imaginar, antes tenía muy mezclado la imaginación con el deseo, ¿ya? Yo me voy a centrar más en el deseo que imaginarlo. Bien, Eh, yo, yo, em, Yo deseo que Marca Lima adquiera la dimensión que debe tener toda marca ciudad. Una marca ciudad es una herramienta de transformación político-social política social y económica. Entonces, la típica el nacimiento o concepto de una marca ciudad es lanzada desde la necesidad de un gobierno, desde la oficialidad. Nosotros salimos y es como una plantita que creció en el asfalto sin permiso de nadie y que, bueno, nos tocó cultivarla y llevarla. Quisiera que esto se convierta en un tronco, en un roble sólido, un árbol milenario que pueda dar sombra a muchas personas que la necesitan. Y eso solo se logra en países como los nuestros con la voluntad del sector corporativo, del empresariado. Entonces, mi deseo es que Marca Lima adquiera la dimensión que necesita, que debe tener cualquier marca ciudad, sobre todo una capital latinoamericana tan importante de cara al Pacífico como es esta ciudad, mediante la sinergia y la colaboración y el patronato de muchas empresas que en realidad entiendan la necesidad del poder transformador de una marca, de ponerle más que una etiqueta, un ideal a una ciudad. Entonces, yo quisiera cada vez tener que ver menos en ese proceso, ya que él y yo hemos decidido no tener hijos. Quisiera, como dicen típicamente, dejar un libro, un árbol o algo. Bueno, quisiera que este sea un árbol milenario y que el proceso de que se vuelva un árbol, un tronco grueso con ramas frondosas, que colaboren en este ecosistema, sea a cargo de buenas voluntades, pero con bastante poder de transformación, con bastante alcance, con bastante fuerza para transformar las cosas, ¿no? Ya estuvo bueno de los voluntariados que siempre van a existir, pero los que tenemos en común, lo que tenemos, el común denominador de las personas que han empujado Marca Lima hasta este momento, es que somos personas a las que les gana la voluntad, pero a las que su agenda y el sentido de urgencia les va ganando la voluntad. Mm, Entonces, totalmente. Sí, esa balanza se debería invertir y los recursos y la visión y todo esto debería ser apostado por personas que sí tienen hijos y que sí les importan realmente las próximas generaciones y que le quieren regalar o dejar una ciudad más próspera o por lo menos con ideales más asentados a las siguientes generaciones. buenísimo, buenísimo. Y te dejo ahí como último mensaje, algún último mensaje que quieras darle qué sé yo, a todas esas personas que están intentando transformar, ya sea una empresa, el barrio, su forma de mirar al mundo. Envía un último mensaje.
Mira, estamos por lanzar un podcast y me viene muy bien tu entrevista, Nico, porque es un ejercicio para ver cómo las personas se deben expresar y qué gatillos tienes que apretar para que la gente saque lo que tiene dentro del corazón, ¿no? Y haciendo el ejercicio de la temática del podcast de Marca Lima, que viene esta primera temporada con invitados del sector corporativo, para que se quiten la camiseta de la empresa y comiencen a hablar como ciudadanos desde la experiencia así corporativa, desde sus puestos. Este podcast se llama Cargos con Calle, ¿ya? Y está por salir la próxima semana. Entonces, yo hice un ejercicio y en ello quiero basar mi mensaje final. Marca Lima, si queremos resumirlo, es un propagador del concepto de ciudadanía activa. Y la ciudadanía activa no es más que, no es solamente tener un DNI para hacer tu ejercicio ciudadano cada 4 o 5 años para los comicios, las votaciones de los políticos y las personas que deciden por nosotros a gran alcance. Una ciudadanía activa consiste en tener esos pequeños actos por el otro mientras nadie te está viendo, mientras nadie te está agradeciendo, mientras nadie te está aplaudiendo, ¿no? Es desde recoger lo que hizo tu perro en una vereda ajena, porque sabes que lo debes recoger y nadie te está mirando. Es enseñarle a tus hijos que por más de que no pase ningún carro, no vas a cruzar un semáforo y ponerte en peligro a ti o a otras personas. Son actos mínimos, son actos cotidianos muy pequeños del ejercicio para tener en consideración al otro. En esas pequeñas cosas, por más romántico que suene, que seguro ni me va a gustar cuando lo estoy diciendo, cuando vea la grabación, tengo que aceptar que en esas pequeñas cosas está el elemento transformador. No son cosas gigantescas, son cosas pequeñas de consideración, como el escucha, como la consideración, lo que vuelve un efecto propagador, la ciudadanía activa. Y eso es lo que es Marca Lima, y eso es lo que quiero que se lleve el público que puede estar viendo este video, ya sea que tenga un cargo emprendedor, que no tenga trabajo, que sea un ambulante o que sea un CEO, un gerente de alto mando o un director de un grupo económico. No te olvides de que también eres ciudadano o ciudadana y tienes que pensar en el otro, en la otra, y porque, como dicen muchos teóricos, no hay mejor negocio que ser solidario o que ser empático, ¿no? Ese es mi mensaje final. Buenísimo. Buenísimo, genial. No, y aparte esas son acciones que ya existen, que de alguna manera no hay que inventarlas, no hay que realmente hacer una gran transformación para incluirlas, para integrarlas, sino que ya existen, solo que de alguna forma hemos ido olvidando muchas de ellas. Exacto. Se olvidan. Casualmente por lo casuales que son, por los cotidianas que puedan ser, es como que yo ya hago esto. Entonces, claro, si ya tienes esa escala de ciudadanía activa, no te quedes ahí. ¿Qué más puedes hacer? ¿Cómo escalas ese sentido de ciudadanía? Es eso, ¿no? Es pensar en los demás, en qué va a pasar en el futuro con los demás, en cómo impactan tus acciones en las demás personas. Sobre todo si trabajas por una organización, una empresa que tiene impacto en la ciudad, en el comportamiento de miles de millones de personas, ¿no? Es conciencia. No hay otra cuestión más que eso, ¿no? Es conciencia. Sí, buenísimo. Es divertido que Marca Lima, como empresa de comunicación, finalmente el último mensaje que lanzas es de ser un poco más humilde y decir, oye, yo hago las buenas acciones, pero me las quedo de alguna forma, ¿no? Pero está bien. Yo creo que las dos tienen que vivir. Porque de alguna manera comunicar también es inspirar, tienes que llevar ese mensaje, pero en el cotidiano tiene que vivir más creo que tiene que vivir más la humildad o ese silencio, creo. Exacto. Bueno. Concentra más energía eso, ¿no? Eso se irradia más rápido que un video con muy bonito storytelling, pero que vas a scrollear y vas a olvidar muy rápido, por más hermoso que sea. Sobre todo en esta época donde hay demasiado ruido de información y demasiadas cosas bonitas también que ver. Entonces, mejor ser, ¿no? Antes que parecer. Buenísimo. Buenísimo. Gracias a ti, Manuel, un gustazo. No sé si... A ver. Un gustazo. Muchas gracias por estar este rato con nosotros, esta hora.
Y bueno, espero escuchar más de ti en el futuro. Igualmente, Nico. Mucho gusto y ¿Ya? gracias por el tiempo compartido. Buenísimo. Genial. Muchas gracias. Y así llegamos al final de esta cuarta travesía en Relatos de Transformación. Gracias Juan Manuel Bermúdez por invitarnos a ver las marcas no solo como un símbolo, sino como narradoras vivas de la cultura, identidad y propósito. Nos quedamos con la reflexión de que construir marcas con sentido no es solo un acto de marketing, sino un ejercicio de escucha, conexión y coherencia con el mundo que habitamos. Si esta conversación te inspiró, te dejó pensando o te recordó que todas marcas pueden ser un vehículo para transmitir algo más poderoso, compártela, suscríbete y sigue explorando con nosotros. Esto recién comienza. Hasta la próxima. Esto es Relatos de Transformación, el podcast de ChangeWorld. Nos escuchamos en un próximo capítulo.